quien en conjunto con otras diputadas presentó un proyecto de ley denominado Vanessa. ¿Por qué? Porque se trata de Vanessa Castillo, una docente santafesina de Alto Verde que fue víctima de femicidio precisamente porque había denunciado ante la justicia santafesina un caso de abuso sexual del cual ella había tomado conocimiento en las aulas. Agustina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por la presentación, porque creo que han hecho un gran desarrollo también con cifras contundentes, con cifras que hablan y que también nos comprometen en una realidad muy compleja, como vos bien decías, para poder superar esto que es una situación de evidente discriminación y vulneración de derechos de quienes son las y los más desprotegidos, que son los niños y niñas, y las adolescentes también, y creo que la ley Vanessa es una gran herramienta para poder tener una política pública, para poder tener un Estado presente que acompañe y que además no solamente legisle en este sentido, sino que también comprometa en todos los niveles y en todas las esferas del Estado para terminar con el abuso sexual infantil. Exacto. Vos decías muy bien también que en el año de pandemia, más del año y medio de pandemia que tuvimos, la educación sexual integral en las escuelas no estuvo. Esto es una realidad y los casos de abuso intrafamiliar aumentaron, así que la escuela hoy sigue siendo ese lugar de referencia más que nunca para que los niños y las niñas encuentren un espacio de confianza, un espacio de confort en el cual también puedan transmitir qué es lo que les está sucediendo, y las y los docentes tienen que estar preparados para poder atender esta situación y tienen que tener, como decía, un Estado que los acompañe. Así que en buena hora que estemos trabajando con esta ley Vanessa, que a nuestro entender desde el Bloque Igualdad, junto a Rubén Justiniani, que fuimos autores de la iniciativa, en su momento con nuestra compañera Silvia Burger, presentamos esta comisión redactora que viene en funcionamiento este tiempo, que ha convocado a todas las partes que intervienen en esta área y en esta temática, digo, por parte de los ministerios. Se ha convocado a la justicia también, a las diferentes partes del Ministerio Público de la Acusación, jueces, fiscales que han participado, representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, digo, los gremios, los sindicatos, las organizaciones también, porque hay organizaciones que trabajan con este tema y que también tienen una voz para aportar. Diputada, me parece sumamente central hacer hincapié en que las y los docentes, pero también algunos agentes públicos, tienen la obligatoriedad, tienen la obligación de denunciar casos de abuso sexual ante la toma de conocimiento de los mismos. ¿Cuáles son los mecanismos de protección en los que se está trabajando en este proyecto de ley en Santa Fe? Bueno, este proyecto de ley, como vos decías, la ley Vanessa, tiene que ver justamente con una iniciativa que sale de nuestra sociedad, de la sociedad civil, de la familia de Vanessa, de la Asociación Civil Democracia Directa y de otras organizaciones también, que acompañadas incluso por los gremios y los sindicatos impulsan esta iniciativa, que nosotros entendemos que tiene que tener algunas partes o algunas ejes que son fundamentales. Una tiene que ver con un observatorio único, que es lo que vos también hoy cuando decías las cifras, estas cifras en realidad son muy poco accesibles y hay datos que del Estado que hacen falta justamente para tener políticas activas. Absolutamente. De hecho, todavía las cifras del año 2020 no las pudimos encontrar, ¿no?, cuando son tan necesarias para poder hacer el análisis de lo que ocurrió en el marco de la pandemia. Sí, esto es una clara deuda, digo, en materia, digo, de políticas de género. Digo, no hay ni siquiera estadísticas oficiales de lo que son los femicidios. Imaginemos, ¿no?, en estos casos de abuso sexual infantil, que son todavía más difíciles de denunciar porque involucran a niños y a niñas que tienen que hablar, que muchas veces si no hay un entorno, como decíamos hoy, que los acompañe, es muy difícil que eso se haga. Así que, por tanto, necesitamos un observatorio único que pueda sistematizar esa información, que nos dé información precisa, clara y confiable para tomar decisiones desde la órbita estatal. Después, en segundo término, tiene que haber un programa de atención y de protocolo, como vos decías, para que las y los docentes sepan cómo denunciar, sepan sus derechos, que estén amparados también por la legislación y que determine la actuación de todas las órbitas del Estado, porque acá no solamente tiene que actuar el Ministerio de Educación, tiene que actuar el Ministerio de Salud,
una situación familiar tiene que actuar el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso es muy importante que la actuación entre los niveles y los poderes del Estado esté muy aceitada y que haya un compromiso que nos involucre a todos y a todas. Por eso este proyecto justamente se está construyendo con tanto tiempo y con tanta participación desde abajo hacia arriba, porque involucra a las voces de quienes después van a tener que actuar en el marco de esto que tiene que ver con la actuación y los protocolos. Y en tercer punto, el programa de protección y de apoyo a testigos y a denunciantes y a los acompañantes, que me parece muy importante para poder decir de una vez por todas que no hay más Vanessas y que no suceda, digo, no solamente con los docentes, también hay psicólogos, gabinetes psicopedagogos que interactúan con nuestros pibes y pibas y que también tienen un rol muy importante. Todos estos actores y actrices del sistema educativo tienen que tener una protección de sus derechos y un amparo de la justicia que realmente sea válido y que les permita no solamente denunciar, sino también sentir de que va a haber justicia, digo, en sus familias, en todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Creo que falta muchísimo para trabajar, pero que hay un gran compromiso social para hacerlo. Bien, diputada, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis de esta situación en la vecina provincia. Muchísimas gracias, hasta un próximo contacto. Bueno, por favor, gracias a ustedes y bueno, decirles que junto a Rubén Giustiniani seguimos trabajando con mucho compromiso, no solamente por esta ley Vanessa, sino también por la ley de educación sexual integral en nuestra provincia, que lamentablemente en numerosas ocasiones ha tenido media sanción y todavía guardamos la sanción definitiva del Senado y vamos a seguir luchando por eso. Gracias. Hasta luego.